Estamos de regreso en su espacio Realidad en Contexto por Boreal Televisión. Mira, aquí hay un titular que aparece en la prensa de hoy. Por eso, a veces, el periodismo debe ser interpretativo en los medios de comunicación. El que se dedica a reproducir lo que escriben los periodistas que trabajan en los medios impresos del país, terminan repitiendo a veces la mentira que ellos escriben. Yo como periodista lo digo con toda propiedad y con toda responsabilidad, porque el periodista al momento de escribir un titular en un periódico, que de ahí es que parte todo el contenido noticioso que va a desarrollar, el titular, el lead, la entrada, y de ahí todos los párrafos que se derivan del titular, la entrada y los párrafos secundarios que pueden llenar hasta una página. A veces, los que se dedican a leer periódicos, los medios de comunicación, terminan repitiendo las mentiras que escriben muchos periodistas. Oiga, ¿qué escribieron? Oiga, residentes de Santiago Oeste se enfrentan a la policía en el destacamento por muerte de joven. Oiga, residentes empiezan a decir mentira desde el momento que dicen residentes de Santiago Oeste, porque no fueron todos los residentes de Santiago Oeste que se fueron a las calles enardecidos al destacamento de Cienfuegos a enfrentar la policía, donde entraron a golpe a los policías por la muerte de un joven que lo acusan de un atraco. No fue el barrio completo, no fue el distrito municipal completo, no fueron los 300,000 y tantos habitantes de la zona que se fueron al destacamento. Entonces, hay periodistas que deben tener cuidado en el momento de redactar un titular de periódico, que lo hacen en la mayoría de los casos de manera sensacionalista para llamar la atención, y que el lector que cree todo lo que escriben en los periódicos, vaya y se crea esa mentira que escribió ese periodista en ese titular de periódico. Óigame, residentes en Santiago Oeste enfrentan a policía en destacamento por muerte de joven. O sea, está diciendo ese periodista que los habitantes de la zona se fueron todos a las calles a valorar por ahí, porque es que tiene una lectura. Yo tengo derecho a hacer una lectura del texto que él acaba de escribir en su titular. Está diciendo que todos los habitantes se fueron a protestar por la muerte de un joven que acusan de un atraco en el semillero de Cienfuegos. Óigame, los periodistas debemos tener cuidado. Si es producir un impacto que queremos cuando escribimos un titular, vamos a producir ese impacto de manera positiva. Porque los que leemos, los que nos dedicamos a leer, no somos todos idiotas. Los que nos dedicamos a leer, sobre todo las noticias que salen en la prensa nacional, lo hacemos con un concepto crítico de la realidad. Concepto crítico. Yo no estoy obligado a reproducir lo que dice un periodista en su escrito. Yo estoy obligado a leerlo y hacer entonces de ahí mi análisis interpretativo de la realidad. Por eso, los que hacen periodismo en los medios electrónicos del país, radio, televisión, plataformas de las redes sociales, canales en YouTube, deben hacerlo con un concepto interpretativo, periodismo interpretativo.
Yo no estoy obligado a decir lo que usted dice, sino a interpretar lo que usted dice. Eso es así. Pero el ciudadano común lo cree. Y esta noticia, lejos de informar, lo que hace es que desorienta a la colectividad. Desorienta al público receptor de esos escritos que vienen con un corte sensacionalista, con el objetivo de producir un impacto en los lectores. Pero no todo el mundo se deja agarrar con el anzuelo. No todo el mundo pique el anzuelo. Aquí hay muchos, por no decir no decir la expresión que dicen muchos por ahí profesionales. Habemos es una expresión que no se debe utilizar en el lenguaje hablado, porque habemos es una forma impersonal que no admite sujeto. Entonces, habemos, ¿no? Hay o existen. Entonces, cuando te dice así, omite la posibilidad de tener que decir habemos. Y es así. Entonces, hay periodistas que leen con un concepto crítico. Uno de esos soy yo. Bien. El ministro de Hacienda será interrogado por cuarta vez el próximo muy abultada, y entonces, conforme a esos datos que ha dicho Donald Guerrero en su declaración de bienes, el Ministerio Público, vía la Procuraduría General de la República, ha decidido interrogarlo. Y el hecho de que lo haya interrogado una primera vez, luego una segunda, una tercera, y volverá el martes a un cuarto interrogatorio, significa que la Procuradora General de la República, quien está encabezando de manera personal estas acciones para interrogar a Donald Guerrero, indica que posiblemente, que presuntamente existan elementos que comprometan su responsabilidad penal. Eso es lo que se puede colegir en este momento, partiendo de que a este funcionario lo van a llamar ahora por cuarta vez para interrogarlo. El Ministerio Público ha encontrado algo ahí. El ministro de Hacienda, Donald Guerrero, también junto a Donald Guerrero, estaba siendo interrogado el ex gobernador del Banco Central, no, del Banco de Reservas. El Banco de Reservas, haciendo la corrección rápida, Simón Lizardo, que fue gobernador del Banco de Reservas en el gobierno de Danilo Medina, y también ya ha sido interrogado por más de una ocasión. Eso indica que posiblemente puede encontrar el Ministerio Público esas interrogaciones que le está haciendo a esos dos exministros, elementos precisos y concordantes que pudieran estar comprometiendo la responsabilidad penal de estas dos figuras que estuvieron sirviendo a la administración pública en el gobierno de Danilo Medina. Así es. Ya usted sabe. Un senador del PLD acusa
al director de compras y contrataciones del Estado de rehuir a la solicitud de la Comisión de Ética. Bueno, señores, Carlos Pimentel, que no fue traído del PRM. Carlos Pimentel es un miembro de la sociedad civil, era del Consejo del Movimiento Cívico No Partidista Participación Ciudadana. De ahí viene Carlos Pimentel. Entonces, las razones por las que están interpelando a Carlos Pimentel debe ser por algunos informes que no ha dado hasta el momento. Entonces están solicitando que sea interpelado.